En esta cápsula informativa trataremos el asunto de la Comisión de la Verdad o la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el territorio indígena del pueblo Ica en la Sierra Nevada de Santa Marta. Queremos encontrar y analizar cuál fue o cuál ha sido la función de la Comisión del Esclarecimiento para la Verdad en Colombia en los pueblos indígenas en Colombia. Nos gustaría de alguna manera explorar cuál es el origen constitutivo del conflicto armado para llegar más adelante a encontrar la resolución de este conflicto y identificar la constitución de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Después de esto, sería muy interesante explorar cuál ha sido su papel en los territorios indígenas, especialmente en el territorio del pueblo Ico. Para comenzar, me gustaría abordar un tema supremamente importante para la historia de Colombia y es el que dio origen al conflicto armado. El origen del conflicto armado está relacionado con el enfrentamiento de dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal. Lamentablemente, su lucha por el poder político llevó a avanzar hasta su lucha por el control también del poder económico. De acuerdo con este enfrentamiento político entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, se fue abriendo una grieta social estructural muy fuerte en el país, porque no eran solamente los partidos que estaban lanzando discursos de odio o estaban haciendo prácticas de violencia, sino que esto se transmitió a la sociedad. A las comunidades campesinas, empezaron a dividirse las mismas comunidades y esto empezó a tener fuertes influencias en términos de violencia. La violencia se agudizó y comenzamos entonces a ver algo muy importante, que es la manera en la que surgen los grupos insurgentes en Colombia. Podemos ver que hay un partido político específicamente que es el Partido Conservador, que empieza a perseguir a las comunidades campesinas, liberales. El gobierno no se sienta a dialogar con ellos y el gobierno empieza a perseguirlos. Las comunidades campesinas se arman y se constituyen como guerrillas liberales. Podemos ver que en el gobierno de Guillermo León Valencia esta negociación no se da y las comunidades campesinas son bombardeadas. La comunidad campesina de Marquetalia es bombardeada brutalmente por el gobierno de Guillermo León Valencia y esto es, digamos que, el primer punto de origen del surgimiento de la guerrilla más antigua de Colombia, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. De ideología marxista-leninista, empiezan también a caminar por el monte, empiezan a desarrollar una serie de enfrentamientos. Posteriormente, en la década del 60, con movilizaciones de los sindicatos obreros en el noroeste colombiano y la influencia de la teología de la liberación, que ya venía caminando por el lado centroamericano, surge en las selvas de Colombia la segunda guerrilla más importante en este sentido, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el 70 surge una guerrilla de ideología nacionalista llamada el Movimiento 19 de Abril, y en la década de los 80s y en la década del 90 se constituyen grupos paramilitares financiados por sectores políticos y económicos del país para combatir a estas guerrillas. Estos elementos nos pueden llevar a mostrar cómo la sociedad colombiana empezó a estar inmersa en conflictos, en guerra, y cómo las negociaciones no llevaban a un buen punto, a un punto claro para culminar, los enfrentamientos armados. El origen del conflicto armado colombiano en sí, como ya lo he venido diciendo, emerge del enfrentamiento entre los partidos políticos, pero una de sus causas estructurales es cómo grupos familiares empiezan también a abarcar sus territorios y empieza una lucha por la tierra, en donde cientos de campesinos son desplazados de sus territorios y en donde cientos de campesinos son despojados, asesinados. Esto
además de las posibles movilizaciones campesinas que se empiezan a gestar en la década del 60, nos llevan nuevamente a constituir las bases para el surgimiento de estos grupos guerrilleros que anteriormente pues, les he nombrado. Con el surgimiento de las FARC-EP y el ELN se constituyen entonces enfrentamientos armados con las fuerzas militares entre la década del 60 y la década del 80 y con grupos paramilitares de la década del 90 hasta el 2006, en donde este último grupo, los paramilitares, se desmovilizan del conflicto aparentemente. Cabe denotar que en el ambiente hay un lenguaje de guerra, se normaliza el conflicto, los lugares que anteriormente eran conocidos como lugares de socialización por los pueblos y las comunidades ahora son conocidos como lugares de enfrentamientos armados, en donde explotó un artefacto explosivo, en lugares en donde se ubican también fosas comunes y la gente normaliza la guerra. Y en la década del 80 esta guerra se recrudece, pero digámoslo que se recrudece en las periferias del país, es decir, en donde se encuentran asentados los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los pueblos afrodescendientes. Para el año 2000, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basándose en los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, se registró que más de 317.000 personas pertenecientes a 65.000 hogares se vieron obligadas a abandonar su lugar de residencia. Ante la imposición y normalización de la guerra y ante el abandono estatal en algunos territorios, la institución o el Estado en sí tuvo que tomar medidas para mitigar el impacto del conflicto y para restablecer los derechos colectivos e individuales de las poblaciones afectadas. Para esto, la Corte Constitucional emitió la sentencia T025 que declaraba el desplazamiento como un estado de cosas inconstitucional. El Congreso de la República ratificó la Ley de Justicia y Paz que dio con la desmovilización de los paramilitares en el año 2006 y así a su vez también promulgó la Ley 1448, la Ley de Víctimas, que establece un marco normativo para restablecer los derechos individuales y colectivos de las víctimas que se vieron afectadas por la incursión de los actores armados de los cuales ya hemos venido hablando. Esto nos lleva también a un punto muy importante y es que desde la institución se estaba viendo a las víctimas desde un solo color, pero entonces no veíamos que las víctimas eran afrodescendientes, que las víctimas eran indígenas y las organizaciones indígenas y las organizaciones afrodescendientes empiezan a decir, hey, ¿qué es lo que pasa en esto? Tienen que emitir leyes y tienen que emitir sentencias relacionadas con nuestras particularidades y con nuestras diferencias de ser. Entonces la Corte Constitucional emite el auto 004 en donde revisa que no todas ni todos somos iguales, sino que hay particularidades muy importantes que se deben tener en cuenta para restablecer estos derechos. Aquí la Corte se da cuenta que del año 2002 hasta el año 2006, 46.790 personas indígenas, principalmente en el departamento del Chocó, Guajira, Nariño y Cauca, habían sido afectadas por el conflicto armado y habían sido desplazadas de sus territorios. Ante esto, con el auto 004, la Corte le dice a los pueblos indígenas, ustedes son los encargados de diseñar sus propios planes de vida, su plan de salvaguarda individual, particular, relacionado con su cosmovisión y con su forma de ver el mundo para protegerse del conflicto armado y para mitigar el impacto del conflicto armado en sus territorios. Posteriormente se expide también el decreto 4633, en donde por primera vez en Colombia el territorio es visto como una víctima. Y esto es muy importante destacarlo porque el territorio es el punto central del diario vivir de los pueblos indígenas. Sin territorio no hay cultura, sin territorio no hay organización. En el año 2012, el gobierno colombiano, en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos, empiezan las negociaciones de paz con las FARC-EP. Aquí se discuten 6 puntos, pero me gustaría centrarme en el punto en donde se
posiciona la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Asimismo, se discute un capítulo étnico para implementar el acuerdo en los territorios indígenas, en los territorios de las comunidades negras, afrodescendientes, rumi y palequeras. El momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo, que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Presidente, usted inició este evento abriéndole las puertas a la paz. Ahora lo invitamos a que cierre este capítulo de la historia de Colombia con su firma a nombre de todos los colombianos. Firma en este momento el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Posteriormente, el 5 de abril del 2017 se firma el acuerdo de paz. Y el 28 de noviembre del 2018 se constituye la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Desde aquí, la comisión tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido para ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, promover reconocimiento sobre la gravedad de lo que pasó como sociedad y identificar las responsabilidades individuales y colectivas para favorecer la convivencia en los territorios. De acuerdo con esto, la Comisión de la Verdad inicia un proceso de interlocución con las organizaciones indígenas para trazar la ruta de su implementación en los territorios. De acuerdo a esto, se construye un protocolo de relacionamiento entre la Comisión de la Verdad y las organizaciones indígenas en un escenario muy interesante que se llama la Mesa Permanente Nacional de Concertación. Allí se firma el acuerdo entre la institución, la Comisión de la Verdad y las organizaciones indígenas, se traza un despliegue territorial y las organizaciones indígenas presentan un borrador o un índice de temas que posiblemente pueden ser incluidos en el subcapítulo de pueblos indígenas para el capítulo étnico del gran informe nacional que la Comisión de la Verdad tendrá que publicar. Ahora quisiera centrar mi atención en el ejercicio que logré y que pude realizar para una organización indígena
en el marco del trabajo con la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, en este aspecto, nos contrató y nosotros tuvimos que viajar a los territorios étnicos a hacer entrevistas individuales y entrevistas colectivas. Este era el primer trabajo de documentación del informe, encontrar las fuentes primarias. A mí se me delegó desplazarme a el pueblo Iku, asentado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el noroeste colombiano. El pueblo Iku convive con 4 pueblos indígenas, el Kogi, el Wigua y el Cancuamo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña más alta en el mundo cercana al mar, con alturas máximas de 5.777 metros. La problemática del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta también debilitó las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de estos 4 pueblos. Sobre todo en el año 2002, cuando los paramilitares pusieron un cerco en la sierra y muchos de los pueblos indígenas, especialmente el pueblo Arhuaco o Iku, fue señalado como colaborador de la guerrilla por un lado, y la guerrilla los señalaba como colaboradores de los paramilitares por el otro, y las Fuerzas Armadas los señalaban de ser colaboradores de la guerrilla y ser colaboradores de los paramilitares. Aquí se vieron involucrados en la guerra, pero cabe destacar que el pueblo arhuaco, dentro de su cosmovisión y dentro de su fortaleza cultural, decidió no desplazarse del territorio. Por ende, es uno de los pueblos en la Sierra Nevada de Santa Marta que no registró un desplazamiento interno como se registró en otros pueblos, como el caso del pueblo Cancuamo. Lo que yo tenía que hacer como documentador era empezar a hacer un registro de entrevistas. Primero hice unas entrevistas individuales, llevando el formato que la Comisión de la Verdad nos había identificado. Pero las entrevistas en este sentido no eran fluidas. La narrativa de las personas con las que me entrevistaba no lograban atender todas las problemáticas que, por lo menos en el papel, se estaban tratando de puntualizar en los formatos que la Comisión de la Verdad me había otorgado. Quise ver si esto sucedía en la entrevista colectiva, la cual se realizó en una de las comunidades de este pueblo llamado Icargua, queda a 20 minutos de la cabecera municipal del departamento del Cesar. Esta ciudad se llama Valledupar, y nos pasó lo mismo. No había una compenetración entre las preguntas y la comunidad. La narrativa se cortaba, había muchísima desconfianza y tuvimos que parar la entrevista para que pudiéramos reflexionar sobre el asunto. En primer lugar, a mí me decían que estos temas del conflicto armado tienen siempre que conversarse en asamblea, en colectivo, a la luz del acompañamiento de autoridades políticas y autoridades espirituales. Aquí me gustaría centrarme un momento en el tema de las autoridades espirituales, que son reconocidas como los mamos. Antes de hablar del conflicto armado, antes de hablar de la sangre que se derramó, de los efectos de la guerra en el territorio, el mamo tiene que conversar con el territorio, tiene que pedirle permiso al territorio, para que nosotros, los que fuimos a investigar y a sacar estas preguntas y a sacar estas narrativas, pudiéramos tener ese acceso. Pero esto, por el tiempo, no lo pudimos hacer. Entonces, ¿qué nos decían? Hace falta más tiempo. Nosotros, como funcionarios contratados por la Comisión de la Verdad, lo que decíamos es que no había más tiempo, que teníamos que presentar la información, y aquí pues empezamos a ver, ¿no?, esta serie de tensiones que son normales en estos escenarios, pero pues que de alguna manera también empezaron a reflejarse en los sentires y en las voces de las comunidades, o por lo menos de la comunidad en donde me encontraba. ¿Qué me decían? Que estas entrevistas no las debería hacer un bunachi, que en lengua iku significa hombre blanco o mestizo. Que estas entrevistas, por ser tan íntimas, por tocar el corazón y las fibras del pueblo arhuaco o del pueblo iku, debía hacerlas un iku o una iku.
¿sí? Y que esto debería estar direccionado por los mamos principalmente. Esto nos llevaría a hacer un ejercicio entre 1, 2 o 3 años, pero el tiempo no estaba preestablecido para esto. Finalmente, lo que pudimos encontrar conversando con otros técnicos y con otras personas de otras organizaciones es que el tiempo había quedado corto y que de alguna manera era tanta la información que había que registrar que pues se necesitaban muchas metodologías, porque desde la particularidad cada pueblo indígena tiene sus formas de discutir y estos problemas del conflicto armado pues se discuten de otras maneras. Yo aquí quisiera resaltar la labor de interlocución que tuvieron las comunidades con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Hay que rescatar la función que tuvo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con las organizaciones indígenas. Este proceso de interlocución y este proceso de realizar un protocolo de relacionamiento no se ha hecho en otras instituciones, entonces aquí hay que destacar la voluntad política de la institución. Hay que resaltar también que se nos escapó el tiempo y la Comisión tiene 3 años de funcionamiento y en 3 años hacer un despliegue territorial en un territorio en donde hay 115 pueblos indígenas es muy complicado. Sumándole a esto que todavía el conflicto armado sigue, el ELN está incursionando en las selvas, las disidencias de las FARC también lo están haciendo y la pandemia suma a esto muchas condiciones negativas para el trabajo de la SEP. Sin embargo, dentro de esto y comentándolo con funcionarios de la comisión, funcionarios indígenas contratados por la comisión, hay que rescatar que se han hecho 24 encuentros de reconocimiento con los pueblos indígenas y en el último de ellos participó el ex paramilitar Salvatore Mancuso, quien reconoció ante la sociedad colombiana la culpa que los paramilitares habían tenido por establecer su marco de guerra y afectar directamente al pueblo sinú. Así vamos recorriendo y vamos mirando cómo las acciones de la Comisión de la Verdad pueden llegar a constituirse en factores determinantes para poder analizar posteriormente lo que nos dejó la guerra y por qué se constituyó.